Lo que normalicé sin darme cuenta, recuperé el control de mi dinero. Pero para llegar a ese momento, primero tuve que aceptar algo que me costó muchos años entender. Durante mucho tiempo pensé que lo correcto era confiar en los hijos, confiar en la familia, confiar en que todo lo que hacían era por mi bien. Pero hay una diferencia muy grande entre confiar y dejar de preguntar. Me llamo Marta, tengo 84 años. Durante casi toda mi vida, fui una mujer organizada con el dinero. No porque me sobrara, sino porque aprendí desde joven que la tranquilidad no venía de tener mucho, sino de saber exactamente dónde estaba cada peso. Mi esposo, Raúl, decía siempre que yo llevaba la contabilidad invisible de la casa a los gastos. Los ahorros pequeños que uno va guardando sin hacer ruido. Cuando él murió hace 12 años, muchas personas pensaron que me iba a perder entre papeles y cuentas, pero no fue así. Yo seguí manejando todo como siempre, o al menos eso creía. El primer cambio llegó de una forma que en ese momento me pareció completamente normal. Mi hijo mayor, Eduardo, empezó a ayudarme con algunas cosas del banco. Mamá, ahora todo es digital, me dijo una tarde. Las transferencias, los pagos, es más fácil si te ayudo. Y la verdad es que tenía razón. El banco ya no era como antes. Había aplicaciones, claves, códigos, mensajes en el teléfono, cosas que a mi edad uno puede aprender, pero que también cansan. Así que acepté su ayuda. Primero fue algo pequeño, me ayudó a instalar la aplicación del banco en su teléfono. Es más práctico, mamá. Si necesitas algo, yo lo reviso rápido. En ese momento, no lo vi como una pérdida, lo vi como una ayuda. Ese fue el primer paso. El segundo paso llegó unos meses después. Un día Eduardo me dijo: mamá, dame tu tarjeta para registrarla bien en el sistema. Así podemos pagar los servicios sin que tengas que ir cada mes. Le di la tarjeta y también le di el sobre azul donde yo guardaba la libreta con las claves que siempre había usado. Ese sobre azul llevaba años conmigo. Desde que Raúl y yo abrimos nuestra cuenta juntos, era algo pequeño, pero siempre estaba en el mismo cajón de la cocina. Pensé que era solo un detalle, pero ahora, cuando lo recuerdo, entiendo algo que en ese momento no vi. Ese fue el día que dejé de tener las claves en mis manos. Los primeros meses no pasó nada extraño. Eduardo pagaba los servicios. A veces me decía: mamá, ya apagué la luz, mamá, ya pagué el agua, y yo me sentía tranquila, incluso agradecida, porque sentía que mis hijos estaban pendientes de mí. Mi hija Silvia también empezó a involucrarse. Cuando venía a visitarme, me preguntaba: ¿todo bien con el banco? Y yo siempre respondía lo mismo: sí, Eduardo me ayuda. Durante mucho tiempo, esa frase me pareció normal, pero hoy, cuando la repito en mi cabeza, suena diferente, porque sin darme cuenta, yo ya no estaba revisando nada. El sobre azul ya no estaba en el cajón. Ahora lo tenía Eduardo. Los estados de cuenta ya no llegaban a la casa. Es mejor digital, mamá, me dijeron. Why OSAP? Porque uno quiere creer que todo está bien. Porque a veces preguntar demasiado parece desconfianza. Y cuando uno es madre, cuesta mucho desconfiar de los hijos. Pero hubo un pequeño detalle que empezó a incomodarme en algo muy simple. Un día fui al banco a retirar dinero para un gasto de la casa. Cuando pedí la cantidad, el cajero me miró con cierta duda. ¿Está segura del monto, señora? No entendí la pregunta. Sí, claro. Entonces, él revisó la pantalla otra vez. Es que el saldo actual es diferente al que suele manejar. En ese momento no le di importancia. Pensé que quizá Eduardo había hecho algún pago grande, pero esa noche, cuando llegué a casa, abrí el cajón de la cocina y el cajón se veía raro, no por lo que había, sino por lo que faltaba. El sobre azul ya no estaba ahí. Me quedé mirando ese espacio unos segundos y por primera vez en muchos años sentí algo que no había sentido antes. No era miedo, era una especie de inquietud silenciosa, como cuando algo cambia, pero nadie lo menciona. Si mi historia te está tocando de alguna manera, puedes dejar tu like. A veces uno cree que estas cosas solo pasan en su familia. Esa noche no dije nada. No llamé a Eduardo, no pregunté. Me dije a mí misma que seguramente todo estaba bien, pero también recuerdo haber pensado algo más, algo que en ese momento preferí ignorar. Pensé
que quizá llevaba demasiado tiempo sin mirar mis propias cuentas. Y aunque todavía no lo sabía, ese pensamiento fue el comienzo de todo. El momento que cambió todo durante años, me acostumbré a repetir una frase que parecía tranquila. Eduardo me ayuda con el banco, la decía con naturalidad, con orgullo incluso, porque cuando uno llega a cierta edad, aceptar ayuda también se siente como una forma de familia. Pero después de aquella tarde en el banco, esa frase empezó a sentirse distinta. Esa noche casi no dormí. No era una preocupación grande, era algo más pequeño, pero persistente, como una piedra dentro del zapato. No duele al principio, pero cada paso la recuerda. A la mañana siguiente abrí otra vez el cajón de la cocina. Todavía esperaba ver el sobre azul ahí. Ese sobre llevaba más de 20 años en ese lugar. Raúl lo puso ahí la primera vez que abrimos nuestra cuenta. Aquí siempre vamos a saber dónde están las claves, dijo aquel día. Era algo sencillo. Pero en esa época, los matrimonios también funcionaban con pequeñas certezas. El cajón estaba igual que la noche anterior, sin el sobre, sin las claves, sin ese pequeño orden que durante tantos años había sido parte de mi vida. Y fue en ese momento cuando tomé una decisión que parecía pequeña, pero no lo irá. Decidí ir al banco Holland. No le avisé a Eduardo, no le dije a Silvia, simplemente me puse mi abrigo, tomé mi bolso y caminé las 3 cuadras hasta la sucursal. Mientras caminaba recordé algo que me incomodó. Hacía mucho tiempo que yo no preguntaba nada sobre mi dinero, ni saldos, ni movimientos, ni transferencias, a nada, simplemente confiaba. Cuando llegué al banco, pedí hablar con un asesor. Un muchacho joven, llamado Daniel, me atendió en una mesa pequeña cerca de la ventana. ¿En qué puedo ayudarla, señora Marta? Le expliqué algo muy simple. Quiero revisar mi cuenta. Daniel comenzó a teclear en la computadora. Al principio, todo parecía normal, pero después empezó a fruncir ligeramente el ceño. Ese gesto pequeño que uno reconoce, aunque nadie diga nada. ¿Pasa algo?, le pregunté. Daniel dudó un momento antes de responder. No necesariamente. Pero hay varios movimientos recientes. Giró la pantalla un poco para que yo pudiera ver, y entonces aparecieron varias transferencias, montos distintos, fechas cercanas, algunos pagos grandes que yo no recordaba haber autorizado. Sentí algo muy extraño en el pecho. Fue desconcierto, como cuando alguien te cuenta una historia donde tú apareces, pero no recuerdas haber estado ahí. ¿Quién hizo estas operaciones?, pregunté. Daniel volvió a revisar el sistema. Están autorizadas desde la aplicación vinculada a la cuenta. Y entonces me hizo una pregunta muy simple. ¿Usted usa la aplicación móvil? Sentí una especie de calor subir por la cara. No. Hubo un silencio incómodo. Daniel volvió a revisar la pantalla. La aplicación está registrada en otro dispositivo. No dijo más, pero ya no hacía falta. En ese momento entendí algo que mi cabeza llevaba días tratando de evitar. Eduardo tenía control completo de la cuenta, las claves, la aplicación, las transferencias, todo, y yo no sabía absolutamente nada. Daniel me preguntó con cuidado, ¿desea revisar los movimientos más antiguos? Asentí con la cabeza, y entonces apareció una lista más larga, transferencias pequeñas, pagos que no reconocía, un préstamo que nunca pedí. Sentí que el estómago se me apretaba, no porque el dinero hubiera desaparecido por completo, sino porque alguien había estado tomando decisiones con mi dinero, sin decirme nada. Pensé en Eduardo, pensé en Silvia, pensé en todas las veces que dijeron, mamá, no te preocupes. Y en ese momento entendí algo que me dolió más de lo que esperaba. Yo no me había dado cuenta. Había dejado de mirar, había dejado de preguntar, había dejado de decidir. Daniel volvió a hablar con voz tranquila. Señora Marta, si usted quiere, podemos cambiar los accesos de la cuenta. La frase quedó flotando entre nosotros. Cambiar los accesos era una decisión pequeña, pero también enorme, porque significaba algo más que mover una clave. Significaba recuperar algo que yo misma había soltado. Pensé en el sobre azul, en el cajón vacío, en todos los meses en los que repetí, sin pensar, en Eduardo me ayuda,
Respiré profundo y dije algo que hacía mucho tiempo no decía en voz alta. Sí, Daniel empezó a teclear. Bloqueó el acceso antiguo. Canceló la aplicación vinculada. Generó nuevas claves. Luego imprimió unos documentos y los puso frente a mí. A partir de ahora, solo usted podrá autorizar movimientos. Tomé los papeles, los leí despacio en Firman, y mientras firmaba, sentí algo extraño. No era alivio, era una mezcla de tristeza y claridad, porque en ese momento comprendí algo que todavía no sabía cómo enfrentar. Cuando regresara a casa, tendría que hablar con mis hijos, y por primera vez en muchos años, no iba a quedarme callada. Recuperar mi lugar, salí del banco, con los papeles doblados dentro de mi bolso. No caminé directo a casa, necesité sentarme un momento en una banca que está frente a la plaza pequeña de la colonia. Ahí me quedé varios minutos mirando a la gente pasar. Una madre empujando una carriola, un señor leyendo el periódico, un par de muchachos riéndose por algo que yo no alcanzaba a escuchar. Todo parecía normal y sin embargo, dentro de mí, algo había cambiado, porque por primera vez en mucho tiempo, yo sabía exactamente cuánto dinero tenía. Sabía quién podía moverlo, y sabía también algo que todavía me dolía aceptar. Durante meses, quizá años, mis hijos habían tomado decisiones sobre mi dinero sin decirme nada. Pero también entendí otra cosa. Yo había dejado que eso ocurriera. Había dejado de mirar mis cuentas. Había dejado de preguntar. Había dejado que la frase "ellos me ayudan" reemplazara algo que siempre había sido mío, la responsabilidad de decidir. Mientras estaba sentada en esa banca, recordé el sobre azul, el mismo donde Raúl y yo guardábamos las claves desde hacía tantos años. No era solo un sobre, era una costumbre, una forma sencilla de recordarnos que las decisiones importantes no se delegaban sin hablarlas primero. Esa tarde, antes de llegar a casa, pasé por una papelería. Compré un sobre nuevo en azul. No exactamente igual, pero lo suficientemente parecido. Cuando llegué a la casa, lo primero que hice fue sentarme en la mesa de la cocina. Saqué los papeles del banco en las nuevas claves, los documentos, y con calma, sin prisa, los guardé dentro del sobre. Luego, abrí el cajón, el mismo cajón donde había estado vacío unos días antes, y dejé el sobre ahí en el mismo lugar de siempre. Ese pequeño gesto me hizo sentir algo que no esperaba. No era orgullo, era tranquilidad, pero sabía que todavía faltaba algo. Esa misma tarde llamé a Eduardo. «¿Puedes venir a la casa?», le dije. No di explicaciones, solo pedí que viniera. También llamé a Silvia. Cuando llegaron, la conversación empezó como muchas otras. Eduardo hablando del trabajo, Silvia preguntando si necesitaba algo del supermercado. Durante unos minutos, nadie mencionó el banco, hasta que abrí el cajón de la cocina, saqué el sobre azul y lo puse sobre la mesa. Ambos se quedaron mirando. «Hoy fui al banco», dije. El silencio apareció de inmediato. No fue un silencio agresivo, fue un silencio incómodo. Eduardo fue el primero en hablar. «Mamá, yo iba a explicarte algunas cosas». Levanté la mano suavemente, no para callarlo con enojo, sino para detener esa frase que yo ya conocía demasiado bien. No vine a discutir, los miré a los dos, pero sí vine a decir algo que debí decir hace mucho. Tomé el sobre, lo abrían y saqué los papeles. A partir de hoy, las cuentas vuelven a estar a mi nombre y bajo mi control. Eduardo bajó la mirada. Silvia no dijo nada. No hubo gritos, no hubo acusaciones, solo una conversación incómoda, larga, con muchas pausas. Ellos intentaron explicar algunas cosas, pagos, préstamos, decisiones que, según dijeron, habían tomado pensando en ayudar. Yo escuché todo sin levantar la voz, pero tampoco volví a decir la frase que repetí durante tantos años. «Está bien, no importa», porque esta vez importaba. En algún momento Eduardo preguntó en voz baja: «¿Ya no confías en nosotros?». Lo pensé unos segundos y respondí con calma: «Confío en que son mis hijos, pero mi dinero lo manejo yo». La conversación terminó sin abrazos, sin despedidas largas. Solo cuando cerré la puerta de la casa, la cocina quedó completamente quieta. Caminé hasta el cajón Brian y el sobre azul estaba ahí. A veces me pregunto
¿Cuántas personas viven algo parecido y nunca lo dicen? Porque cuando uno envejece, muchas cosas se van quitando poco a poco. Las llaves del coche, las decisiones, las cuentas SAM, y casi siempre ocurre en silencio. Esa noche no hice nada extraordinario, no llamé a nadie, no escribí ningún mensaje. Solo cerré el cajón y, esta vez, dejé el sobre azul exactamente donde siempre debió estar.